Muy buenos días, Bianca, Victoria. Buenos días. Bien, vamos a continuar. Semana número 15, última clase, ya que el día jueves pues está programado el parcial debido a que me conviene, pues estaré fuera de la casa pues y como ese día pues están como más libres, ¿no? En la mañana pienso yo, les conviene para desarrollar lo que es la prueba, ¿no? Hablando de pruebas, nuestro semestral va a ser el lunes 26 de julio de 8 a.m. a 10 a.m. Estaríamos hablando de prácticamente dentro de 13 días en el calendario. Sí, 14, 7 y 7, 14 menos 1, 13 días. Ya se acabaría entonces de una vez por todas el curso, ¿no? Esperando pues que les vaya bien y que si nos volvemos a topar en cálculo, pues bienvenido sea. De lo contrario, pues será pues con otro docente. Eh, pero lo importante es que usted va a ir avanzando, ¿no? En el desarrollo de todas sus asignaturas, de todo su plan curricular, hasta llegar a la meta de ser eh, ingeniero agrónomo. Creo que la especialidad de usted es agronegocio. Así que bueno, en ese norte, ¿no? Deben ir y Dios primero, pues todo eso se cumplirá. Bien, entonces, ¿el semestral de qué trata? Bueno, el semestral sería de la práctica 4 a la 8. Ahora, esa práctica 8 eh, es de desigualdades, pero no vamos a llegar a desarrollarla toda, solamente pues si logramos, ¿no? Si logramos todo lo que es desigualdad cuadrática, de repente las racionales, hasta las racionales, ¿no? Porque según los apuntes de la semana pasada, vamos a buscar por aquí, vamos a llevar esta nota hasta lo que es 2800. Aquí está. En el 8 de julio culminamos con un problema de desigualdad de dos brazos, o sea que estábamos en las desigualdades lineales. ¿Sí? Ese día pues se empezó el tema de desigualdades en el cual pues se establece que una desigualdad es un enunciado matemático que compara dos expresiones algebraicas mediante el símbolo de orden, mayor o menor. Oye, ¿será que, vamos a ver, ahí me están llegando unos chats, ¿será que los compañeros están esperando el parcial hoy? Vamos a poner en el grupo por si acaso, ¿no? El parcial es el miércoles, vamos a ver, más, el jueves, perdón, 2800. Hoy es la última videoconferencia. El jueves estaremos haciendo el parcial. Ahora, en la nota del 8 de julio aparece al inicio, ¿no? Parcial número 3, jueves 15 de julio. Anteriormente se había mencionado que era el 13. Ese anteriormente fue el 24 de junio, no, el 22 de junio. Ajá. Pero
El 8 de julio, la anterior nota, el anterior apunte decía que era el jueves. De repente puede hacer que los compañeros estén pensando que hoy es el parcial, ¿no? Entonces estuvimos viendo lo que era el concepto, ¿no?, de desigualdad, que es un enunciado matemático que compara dos expresiones algebraicas mediante el símbolo de orden. Sencillito, el símbolo de orden apunta con las dos líneas a aquello que es más grande. Eso más que nada nos funciona para la solución en notación de intervalo y en la solución gráfica, el saber interpretar si va hacia la derecha o hacia la izquierda del punto crítico. Bien, entonces, de esas desigualdades lineales, de esas primeras 15, resolvimos alguna, ¿verdad? En la cual pues se trabaja exactamente como ecuaciones, ¿sabes? Despejar, pasar todo lo que tiene letra a la izquierda, lo que no a la derecha, se despeja la letra, tomando en cuenta esta observación, ¿no? Cada vez que yo divida por un negativo o multiplique por un negativo, el símbolo de orden cambia, es decir, la desigualdad se invierte. Eso solamente cuando se está haciendo un despeje cuya variable pues tiene un exponente, un coeficiente negativo. Ahí vimos la notación de abierto, cerrado. Bueno, ahí se resolvió otra desigualdad. Por acá, aquí hay una, donde había un coeficiente negativo, o sea, teníamos menos 4x. Al momento de dividir entre un negativo, el símbolo de orden se invierte. Esta parte aquí, menos 4x mayor a 28. Como yo necesito la x solita, yo divido entre menos 4, pero eso implica que el símbolo de orden se vire, se cambie, ¿no? Pasó de apuntar con las dos líneas hacia la izquierda a apuntar con las dos líneas hacia la derecha, es decir, que ya x no es mayor, sino menor a menos 7, cuya solución entonces va hacia la izquierda de menos 7. Y así sucesivamente. Vimos otros ejemplos. Sí, otros ejemplos. Aquí quedamos en desigualdades de 3 brazos. El problema 7, de hecho en la práctica del problema 7 al 15 son desigualdades de 3 brazos, entonces hay dos formas de resolverla simultáneamente, es decir, que uno deje la X en el centro y empieza a despejar hacia los extremos, o como hizo una compañera que separó, ¿no? Agarró el centro con la izquierda y luego el centro con la derecha, y bueno, aquí está, la hizo como yo. ¿Cuál fue? Aquí está. Aquí está, agarrar el centro con la izquierda y luego el centro con la derecha y resolver dos problemas, ¿no? Al final se interpretan en la recta numérica, pero da lo mismo dejar la variable en el centro y despejar hacia los extremos. Esa sería pues dos formas distintas de resolver una desigualdad de 3 brazos. Entonces hoy 13 de julio vamos a continuar, ¿no? Les mencionaba que el semestral es el lunes 26 de julio de 8 a 10 de la mañana, práctica 4 a las 8. Lo de desigualdades lineales viene también, pues vamos a explicar desigualdades cuadráticas. En las desigualdades cuadráticas hay que factorizar, ya sea una diferencia de cuadrado, un factor común, o un trinomio, ¿no? Ya no podría ser otro caso de factorización, ya que son desigualdades cuadráticas, o sea que el máximo exponente es 2. Así que lo más que se le puede hacer allí factorizando es diferencia de cuadrado, factor común o los distintos casos de trinomios. Entonces vamos a colocar acá la desigualdad cuadrática. Bien, vamos a resolver ese primer problema. Bien.
primer problema. Bien, ahí a leguas se ve que eso es diferencia de cuadrado, eso para poder factorizarlo, ¿no? Es decir, que aquí va a quedar x más 3 y x menos 3. ¿De qué se usó ahí? Caso diferencia de cuadrado. Diferencia de cuadrados, en la cual usted le saca la raíz al primero y al último y los pone en dos paréntesis, uno sumando y uno restando. Bien, ¿qué se hace después? Como esto es mayor a 0, igual si fuera menor a 0, cada paréntesis se debe despejar, como si fuese una ecuación lineal. X más 3 igual a 0, y vamos a resolver otra también, x menos 3 igual a 0. Entonces aquí ese más 3 del otro lado es menos 3. Vamos a ponerlo más abajito para que pueda encerrarlo ahí, que es igual a menos 3. Bien, ya tenemos un punto crítico. Ese menos 3 acá va a ser más 3, ¿no? Positivo del otro lado. Bien, tenemos esos dos puntos críticos, el menos 3 y el más 3. Hay varias formas de resolver o determinar lo que es la solución. Entonces yo les voy a explicar una forma que es bastante práctica, es bastante sencilla. Para ello vamos a usar pues la recta numérica. Vamos a poner esto en página de cuadrito y vamos a insertarle una recta numérica. Vamos a poner por aquí. Ya le digo, eso depende del docente, la forma como decida, ¿no? Al momento de llegar a este punto de buscar la solución. Entonces, ¿cómo yo hago? Bueno, yo ubico los puntos críticos. Vamos a poner por aquí un menos 4, de 2 en 2, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Por acá quedaría un número 4. ¿Y cuáles son los puntos críticos? Menos 3 y 3, positivo. Entonces, los posibles intervalos soluciones van a ser los siguientes. Hacia la izquierda del menos 3, ese posible intervalo solución sería de menos infinito hasta menos 3. Posible porque se van a formar varias secciones. De menos 3 a 3, otro posible intervalo solución. De menos 3 a 3. Y de 3 en adelante, o sea, de 3 a infinito. Hacia allá. De 3 a más infinito. Esos serían entonces los posibles intervalos de solución. Entonces, ¿cómo sabemos, ¿no? ¿Cuál sería, pues, la solución? Bien, sabemos que la desigualdad es x cuadrado menos 9 mayor a 0. Entonces, vamos a poner por aquí x cuadrado menos 9 mayor a 0. ¿Verdad? Esa es nuestra desigualdad. Vamos a encerrarla, vamos a enmarcarla ahí. Y vamos a ponerle un color ahí, un azul, que se distinga un poco ahí del rojo. Bien, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a determinar dónde queda la solución. Sabemos que nuestra desigualdad es mayor a 0. Entonces vamos a reemplazar en esos posibles intervalos de solución valores para saber cuál es el signo que obtenemos, si es positivo o negativo. En este caso debe ser positivo porque nuestra desigualdad es mayor a 0, x cuadrado menos 9 es mayor a 0, y todo lo que es positivo es mayor a 0. Así que debo buscar aquella donde nos dé positivo. Bien, entonces vamos entonces a reemplazar, ¿no? Tenemos los posibles intervalos de solución de menos infinito hasta menos 3. Podemos usar el menos 4, menos 5, menos 6, todo lo que quede a la izquierda de menos 3, porque ese es el posible intervalo de solución. Así que yo voy a utilizar menos 4, x igual a menos 4. ¿Dónde vamos a reemplazar eso? En nuestra desigualdad. Entonces sería así, menos 4 al cuadrado menos 9. Resolvemos eso. 4 por 4, 16. 16 menos 9 sería 7.
7. Ese 7 es positivo, ¿no? Eso es lo que me interesa, es que el resultado fue positivo. Así que ya sabemos que ese resultado, ese intervalo solución es respuesta. Quiere decir que yo puedo sombrear ese intervalo de menos infinito hasta menos 3. Por lógica, aquí debe salir negativo y acá positivo, pero hay que demostrarlo, ¿no? Como buen ingeniero, buen matemático ahí, buen ingeniero en formación de primer año, debe demostrar, ¿no?, todos sus resultados. En esta parte aquí de menos 3 a 3, esta parte en medio, usted va a elegir un número, ¿no? Puede ser menos 2, menos 1, 0, 1, 2, pero no los mismos extremos, así que vamos a elegir el más fácil de reemplazar, el 0. El 0 es el más fácil de reemplazar ahí, así que si x es igual a 0, a cerrarlo aquí, entonces la desigualdad es x cuadrado menos 9, entonces va a ser 0 al cuadrado menos 9. ¿Cuánto es 0 al cuadrado? 0. 0 menos 9 es menos 9. Entonces, en efecto, dio negativo. Quiere decir que sí, estamos en lo correcto. El de acá, el de la derecha, se va a elegir cualquier número después de 3. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Que en este intervalo aquí de menos 3 a 3, eso no se puede sombrear, porque el resultado que da al elegir cualquier número de allí es negativo y nuestra desigualdad es mayor a 0. Entonces, lo que es mayor a 0 es positivo, así que no puedo sombrear en esa parte. Como le dije, obviamente del lado derecho de 3 a infinito va a dar positivo, pero hay que demostrarlo. Vamos a elegir el número 5. Ahí está. Reemplazamos en nuestra desigualdad x cuadrado menos 9, o sea que va a ser 5 al cuadrado menos 9. 25 menos 9. 25 menos 9, 16. Ahí lo que me interesa es que dio positivo. Eso significa que esa parte cumple con el mayor a 0, o sea que puedo sombrear aquí después de 3. Eso es solución. Ya tengo la solución gráfica. Nada más es cuestión de colocar la solución en notación de intervalo. La solución fue de menos infinito hasta menos 3, unido de 3 a más infinito. Y en notación de conjunto sería, hay distintas formas de colocarla, ¿no? Vamos a ponerla de la siguiente manera. X es menor a menos 3 y X mayor a 3. Esa es la forma sencilla. Ahora, en los libros le ponen más elementos, ¿no? Ponen una llave, ponen X, elementos de los números reales, tal que X menor a menos 3, X mayor a 3, cierran allí. Esas son dos formas de escribir la solución, ¿no? Pero lo principal, lo primordial, es que aparezca esto, ¿no? X menor a menos 3 y X mayor a 3. Eso de que X elemento de R, eso hasta siempre. ¿Ya? Lo que define que la notación de conjunto, la solución de notación de conjunto esté correcta, es eso que está allí en amarillito. Porque la llave, poner X elemento de R, poner la barra de dónde, a separar allí, eso es detallito nada más. Bien, entonces esta es la solución, notación de conjunto, solución en intervalo, la gráfica y el trabajo algebraico de factorización para encontrar los puntos críticos. Todo eso para resolver un problema de desigualdad. Eso es lo que en cálculo diferencial le llaman el dominio. Cuando se va a graficar una función, vale la redundancia, en cálculo diferencial, en el tema de gráfica de funciones, se le va a pedir primero determinar el dominio y la gráfica. Entonces, el dominio, en muchas ocasiones, cuando se trata de una función raíz, es decir, que la cantidad debajo de la raíz está expresada en forma cuadrática, se va a convertir automáticamente eso en una desigualdad cuadrática. Entonces, el alumno, para poder hacer la gráfica, si se lo piden, ¿no?, de manera manual, primero debe determinar el dominio, y determinar el dominio es establecer y resolver la desigualdad cuadrática. Por esa razón, pues, acá estamos notando, pues estamos
practicando, repasando, de repente puede hacer que por primera vez viendo cómo se resuelve una desigualdad. Es material de sexto año, pero no se puede asumir, ¿verdad?, que todos dieron ese contenido. Por esa razón, pues en matemática general se vuelve a repasar el contenido de desigualdad. ¿Alguna duda? Estoy abriendo ahí GeoGebra para mostrarles cómo sería eso en funciones. Ya, x cuadrado menos 9, si eso está debajo de una raíz, se convierte en una desigualdad cuadrática. Entonces, ¿cómo sería eso? Bueno, si lo tenemos escrito de la siguiente manera: y igual raíz. Aquí está el comando de raíz. Y dentro sería x al cuadrado menos 9. Ahí está, nuestro dibujo se va a marcar específicamente antes de menos 3 y después de 3. Entonces, si todo el proceso es manual, primero el alumno debe resolver la desigualdad cuadrática, establecer que x cuadrado menos 9 es mayor a 0, resuelve eso, ¿verdad?, para determinar el dominio. El dominio es estos dos últimos ganchitos que acabamos de encontrar. Eso es el dominio, quiere decir que son todos los valores que se pueden reemplazar. Entonces, lo primero que el profe va a ver, si soy yo o si es otro, es que el estudiante haya pues determinado el dominio. Si no tiene el dominio, no se le puede evaluar la gráfica porque sería pues imposible deducir la gráfica sin saber el dominio. Sería reemplazando valores, como quien dice, a lo loco. Entonces, en la construcción de la gráfica se debe ser preciso, se debe saber que si yo reemplazo, ¿no?, parte del dominio, por ejemplo, un número después de 3, ¿verdad?, dice x mayor a 3, supongamos que es el número 4. Entonces, en nuestra gráfica sería 4 al cuadrado, 16, 16 menos 9 sería 7, raíz de 7. Quiere decir que el punto 4, raíz de 7. Y de 7 debe coincidir. Entonces, fíjense que en efecto ahí está, el punto A, que tiene coordenadas 4 en X y sube hasta raíz de 7, 2.65, pertenece al dibujo. Y así sucesivamente el alumno pues estará haciendo una tabla de valores, pero eso ya sería pues allá en el momento de construir la gráfica de manera manual. Si el profesor lo pide, ¿no?, de manera manual, cuando yo doy esa parte pues en cálculo diferencial, yo les enseño al alumno a hacer eso de forma manual y también utilizando el software GeoGebra, o bien también hay una aplicación de celular. O sea que no nos vamos a hacer los ciegos, ¿no?, de que no, que tiene que hacer todo eso manual. Bueno, también está la tecnología, estamos en el siglo XXI, año 21. Por el amor de Dios, ¿verdad? Hay que también utilizar la tecnología para aprender, ¿no?, en la parte pues de matemáticas. Pero ya les digo, eso depende del docente. Algunos dirán, no, yo quiero todo eso manual, nada de que usted haga eso con software o con aplicaciones, ni captura de pantalla de una aplicación, pero eso depende del docente. En mi caso, pues yo utilizo tanto el saber hacer eso manualmente como también con un software, ya sea como este GeoGebra. También hay uno de celular. Ahí yo les explicaría, ¿no?, aquellos pues si es que me llegan a dar el curso de cálculo diferencial, que por lo regular pues creo que no, siempre me dan otros grupos, le dan entonces lo que pasaron a cálculo a los profesores más viejos. Recuerden que yo allí apenas voy para 6 años, allá ellos tienen unos 20 y tantos de años. Entonces lastimosamente, bueno, puede hacer todo. A veces me ha tocado grupo de cálculo, pero todo depende de cómo se dé la matrícula. Así que en un caso pues que sea conmigo, bienvenido sea. Ahí veríamos eso pues tanto manual como con software y aplicaciones de celular para aprender pues de la mano de la tecnología también.
Pero acá en desigualdades, en el tema de desigualdades, solamente llegamos hasta resolver la desigualdad, que sería pues la notación de intervalo y la notación de conjunto, que a eso pues en funciones se le llamaría el dominio de la función. Bien, ¿alguna duda allí de ese x cuadrado menos 9 mayor a 0? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Factorizar, despejar, ubicar los puntos críticos, construir posibles intervalos solución de menos infinito hasta menos 3, de menos 3 a 3, de 3 a infinito, evaluar. Ese es el método más sencillo que yo utilizo. Ya les digo, hay profesores que ustedes utilizan otro método y dicen, no, hombre, que yo quiero una tabla, que quiero los intervalos, que quiero los signos en forma de tabla, como aparece en el libro, que quiero eso seccionado por casos, que no sé qué, pero eso depende del docente. Pues lo más práctico es, tenemos los posibles intervalos soluciones, entonces reemplazamos y vemos dónde cae positivo y listo, pare de contar, seleccionamos eso que dio positivo, en el caso de que sea mayor a 0, y ya esa sería nuestra solución. Ahora, todo depende, como les mencioné, depende del docente cómo quiere, cómo explica también esa parte. En mi caso, esta es la más práctica que he visto a lo largo de los años. Esta es la más práctica de encontrar la solución. Bien, vamos a proponerle uno, ¿no? Vamos a proponerle el siguiente problema. Sería el 16 menos x al cuadrado. Ahí está. 16 menos x al cuadrado se factoriza, se despejan los puntos críticos y se evalúan los posibles intervalos solución. Entonces vamos a darle unos minutos para que lo trabajen.
Bien, vamos a ver ahí cómo es ese problema. Desigual, esa es una diferencia de cuadrado. A ver ahí qué le hacemos. Nada más que está con los elementos inversos, o sea, el elemento que va al cuadrado va al final. ¿Cómo quedaría? Esto quedaría 4 más x, 4 menos x, mayor o igual a 0. Es un, ¿cómo se llama? Símbolo de orden cerrado. Bien. Entonces, esto es factor diferencia de cuadrado, ¿no? Caso también diferencia de cuadrado. Estos cuadritos me recuerdan cuando la maestra nos mandaba a hacer los números del 1 al 1000, después del 1000 al 5000, de 5 en 5, de 3 en 3. ¡Qué estrés! ¡Qué locura! Una anécdota también que tengo es que yo aprendí los números con una cómica que se llamaba Plaza Sésamo. Hasta el 25 los aprendí estando en kinder. O sea que no fue por la maestra, fue por una cómica. Y cuando llegué a casa, en ese tiempo, le pregunté a mi primo que estaba en segundo o primer grado por allí, ¿qué seguía después del 20? Y él comenzó a mencionarme, bueno, 20 con el 1, 20, el 2 con el 1, 21, el 2 con el 2, 22. Y así sucesivamente, bueno, llegué en kinder a saberme los números del 1 al 100. No lo sabía escribir, pero lo sabía identificar y el nombre, ¿no? Entonces, desde ya pueden ir pensando lo loquillo que estaba el profe, de kinder, viendo y preguntando cosas de números. Bien por acá. No se preocupe. Y la compañera me escribió que había una parte que le hacía falta. Pero aquí vamos a ver, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llegó. Y ahí se continuaría, ¿no? Ella me menciona porque ya hizo esa parte de caso de diferencia de cuadrado. Bien, 4 más x, 4 menos x, mayor o igual a 0. Cada paréntesis se despeja de 0. Se pone como en forma de igualdad, porque son puntos críticos. ¿Se acuerdan acá? Los puntos críticos serían menos 3, 0, 3, 0. Esos serían los puntos críticos donde inicia nuestro dibujo. Ahí está. Y el otro sería 3,0. Nuestros puntos críticos, ¿no? Donde inicia y como te diría, donde finaliza, ¿no? Donde no pasa, de allí para abajo no pasa la gráfica. Esos son los puntos críticos que tenemos acá. En este caso sería aquí despejando, sería x es igual a menos 4. Tenemos entonces un punto crítico. Por acá sería x menos x igual a menos 4. Pero ese menos x no debe ser en positivo, así que yo divido entre un negativo o igual, multiplico por un negativo, por un menos 1, y obtendríamos allí x es igual a menos entre menos más 4. Tenemos los dos puntos críticos, menos 4 y 4, entonces lo ubicamos en la recta numérica. Vamos entonces a poner aquí una recta numérica. Dice que es menos 4 y 4. Le vamos a poner por acá un menos 5. Por acá un menos 4, menos 3, menos 2, 1, 2, 4 y 5. Hasta allí, hasta 5. Le vamos a echar hacia atrás esa recta que se hace por aquí nada más. Bien, entonces ubicamos los puntos críticos, ¿no? Los puntos críticos serían menos 4 y el número 4 positivo. Entonces, los posibles intervalos de solución serían
hacia la izquierda de menos 4, o sea, de menos infinito hasta menos 4. Le ponemos paréntesis. Fíjese que nuestro símbolo de orden acá arriba dice mayor o igual, ¿verdad? Mayor o igual significa que es corchete, abierto, cerrado, pero corchete. Pero aquí en nuestros posibles intervalos soluciones no vamos a incluir los puntos críticos porque ellos dan a 0. Cuando yo los reemplazo dan a 0. Así que allí en la gráfica no vamos a incluir el punto, ¿no? O sea que vamos a poner eso en paréntesis y siempre el puntito sin rellenar porque no vamos a incluir los intervalos allí en ese momento en la solución. Si ya se determina si es corchete, si es paréntesis, allá no, una solución de intervalo y notación de conjunto. Acá será de menos 4 a 4 y después de 4 sería así, ¿no? Para allá, para la derecha. Ajá, para la derecha sería de 4 a más infinito. Bien. Ajá, ¿cuál era nuestra desigualdad? Vamos a ver por acá, que era 16 menos x al cuadrado mayor a 0. Entonces nuestra desigualdad es 16 menos x al cuadrado mayor a 0. Debo buscar todo resultado que da positivo, ¿no? Entonces, vamos a reemplazar antes, acá, antes de 4, aquí en medio, que sería entre menos 4 y 4, y después, ¿no? De 4 más infinito. Le vamos a reemplazar ahí un número en el intervalo de menos infinito a menos 4. Bien, ese número puede ser menos 5, menos 6, menos 7. Vamos a poner un 10. X igual a menos 10. El número que sea, ¿no? Después que sea en ese intervalo de menos infinito a menos 4. Entonces va a ser 16 menos x al cuadrado, pero x será menos 10 al cuadrado. 16 menos 10 al cuadrado, 10 por 10, 100 y positivo, pero hay un negativo afuera, así que queda así, ¿no? Menos 10 al cuadrado es más 100, pero afuera hay un negativo, por eso allí siguió quedando menos 100. Bien, 16 menos 100, ¿cuánto sería? Eso sería 90, 84, menos 84. Entonces ahí lo que nos interesa es que dio negativo y nuestra desigualdad es mayor o igual a 0, así que no puede ser negativa. Nuestro intervalo no puede tener soluciones negativas. Entonces, por lógica, aquí en medio es donde va a dar positivo y acá va a dar negativo porque siempre es intercalado. Las soluciones van a dar así intercaladas en lo que es el signo. Pero, como buen ingeniero, como buen matemático ahí de primer año, debe demostrar, ¿no? De dónde sale ese resultado, de ese positivo, ¿no? El más fácil de reemplazar es el 0, ¿no? Puede ser el menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. El más fácil de reemplazar, el 0. Le vamos a reemplazar x igual a 0. Sería el círculo ahí, una papa. Sería 16 menos x al cuadrado. X al cuadrado, entonces sería 0 al cuadrado. 16 menos 0 es 16. Ahí lo que me interesa es que dio positivo. Entonces, como eso dio positivo, cumple con la desigualdad que es mayor o igual a 0. ¿Ya? Entonces, todo lo que es mayor a 0 es 1, 2, 3, los positivos. Por lo tanto, puedo sombrear acá de menos 4 hasta el número 4. Esa es la solución. Y después de 4, allí obviamente va a dar negativo. Entonces, supongamos que yo reemplazo un 7. O sea, puede ser cualquier número, después que sea después de 4, será 16 menos x al cuadrado, pero es 7 al cuadrado. 16 menos 49, sería 9 menos 6 es 3, 4 menos 1, 3, 33 negativo. En efecto dio negativo, o sea que no puede ser solución. La solución queda en el medio, ¿no? Entre menos 4 y 4. Aquí entonces vamos a poner lo que es la solución. Como nuestro intervalo es mayor o igual a 0, entonces allí
sí vamos a incluir la notación correcta de -4 hasta 4 cerrado, de -4 a 4. En notación de conjunto, ¿cómo sería ese ciudadano? Bueno, sería también, abrimos una llave, ponemos X, elemento de los números reales, tal que allí sería de -4 a 4. Podemos poner una desigualdad de 3 brazos o bien por caso separado, ¿no? Vamos a poner una desigualdad de 3 brazos. -4 menor o igual a X, pero X menor o igual a 4. O sea que la X queda en medio, ¿no? En medio de -4 y 4. Y cerramos la llave y listo. Este es lo importante aquí, ¿eh? Eso de que X elemento de R, eso es pifia nada más. Esto es lo importante. Que X es la notación de conjunto. ¿Se acuerdan por acá? Vamos a ver. Acá en una tablita que yo puse. Ahí está. Dice notación de conjunto, la pifia de que X elemento de R tal que A menor que X menor que B. Lo importante es eso que está sombreado en amarillo, ¿no? Esa es la notación de conjunto. Eso es lo que en cálculo diferencial le llamarían el dominio. Si eso fuera una función raíz, ¿verdad? Supongamos que es y igual SQR, que son las que producen desigualdades, 16 menos X al cuadrado, menos X al cuadrado. Ahí está, vamos a desactivar la otra. Ahí está, es un semicírculo. Y la solución queda entre -4 y 4. O sea que si el profe le dice, bueno, haga la gráfica de esa función, ¿verdad? La función va a estar escrita de la siguiente manera. Va a decir f de x es igual a la raíz de 16 menos x al cuadrado. De 16 menos x al cuadrado es mayor o igual a 0. Y ahí empieza el karma, ¿no? El alumno queda ahí, 16 menos x al cuadrado mayor o igual a 0. ¿Qué es? Bueno, desigualdad. Para poder buscar el dominio, se resuelve la desigualdad. Después que usted resuelve la desigualdad, entonces eso que está ahí en amarillito o el intervalo de -4 a 4 te indica los valores que puedes reemplazar acá en la función que puedes evaluar y que eso te va a producir el dibujo, ¿no? Por ejemplo, si tú reemplazas el 1, claro, te van a pedir más de 3 puntos. Si tú reemplazas el 1, sería 16 menos 1 al cuadrado. 16 menos 1 es 15, así que el punto va a ser 1, raíz de 15. 15. Ahí está, en efecto, la tabla te va a arrojar un valor, un par ordenado que cumple allí con el dibujo. Pero todo eso se logra primero determinando el dominio. Saber dónde inicia, dónde termina, ¿no? De -4 a 4 hasta allí. Eso es lo único que puedes reemplazar y por eso el dibujo se forma, como verán, de -4 hasta el punto 4 positivo. En este caso, al contrario del anterior, quedaba pues hacia los extremos, salía del punto pero hacia afuera. Pero como esta desigualdad era al revés, era 16 menos x al cuadrado, la solución quedaba en medio. O sea que se iba a formar una semicircunferencia. Esa era la parte pues de la solución de esa desigualdad cuadrática. ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? ¿Cómo van esos ánimos? 15, semana 15, 13 de julio. ¿Cómo van esos ánimos en cuanto a las clases? Culminando, deseando que se acabe o con ganas de que ya venga el segundo semestre. ¿Qué dice el público? Pero no es referente a mi materia, sino referente en general, a lo que es la vida universitaria virtual ahora.
Bien, vamos a proponerle resolver el problema número 4. Bien, este problema número 4, la factorización es por factor común. Pareciera ser diferencia al cuadrado, pero si ven x y x al cuadrado, ahí hay que sacarle la x menos 3. Aquí los puntos críticos serían x igual a 0, x menos 3 igual a 0 y x igual a 3. Entonces, en base a 0 y a 3, construyan la recta numérica y los posibles intervalos de solución. Y allí me dicen, ¿verdad? Me envían la imagen de la solución. Vamos a darle unos minutos.
Bien, bien, vamos a ver ahí. La compañera siguió la recomendación, ¿verdad? De la factorización. X igual a 0, x menos 3 igual a 0. Está ahí al revés, ¿verdad? Que es como una V al revés. En matemática es cuando vas a resolver así, simultáneamente en un mismo renglón. Bien, x igual a 0, x igual a 3, los dos puntos críticos. Entonces, determinando, bueno, ahí le metió el corchete porque, bueno, ya sabía que era mayor o igual. Bien, entonces la solución debe ser aquello que es mayor a 0. Esta sería la solución, entonces la manera de comprobar es reemplazando, ¿verdad? Quiere decir que yo reemplazo nuestra desigualdad, ella es x menos 3x cuadrado mayor a 0. Los valores que puedo reemplazar sería antes de 0, suponiendo que sea x igual a menos 2. Y la desigualdad es, ponerla x menos 3x cuadrado. La desigualdad es x menos 3x cuadrado mayor o igual a 0. Así que yo tengo que reemplazar ese valor de x menos 2. Sería menos 2 menos 3 por menos 2 al cuadrado. Debemos ver si da negativo, ¿no? Positivo, perdón, porque nuestra desigualdad es mayor o igual a 0. Menos 2 menos 3, 2 por 2 es 4. Menos 2 menos 12. Menos 2 menos 12 es menos 14. Dio negativo, ¿verdad? Entonces, nuestra desigualdad dice que es mayor o igual a 0. Por lo tanto, debemos buscar los resultados que den positivo. Por lógica, el que sigue va a ser positivo y el siguiente acá va a ser negativo. Pero vamos a demostrarlo, ¿no? Bien. Un número entre 0 y 3. Entre 0 y 3 puede ser el 1 o el 2. Vamos a reemplazar el 1. La desigualdad es x menos 3x cuadrado. Entonces sería 1 menos 3 por 1 al cuadrado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Todo no puede dar negativo. Sí, porque aquí daría 1 menos 3 por 1. 1 menos 3 es menos 2. Aquí hay algo extraño, ¿ah? Déjenme verificar aquí. Si copié bien, x menos 3x. Porque los signos deben ser intercalados. Vamos a ver, vamos a ver. Uh-huh. Ajá, 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 ya lo vi. Ya la vi, ya la vi. Aquí hay un detallito. Vamos a ver si tengo el audio bien, si estamos bien. Aquí hay un detallito, ¿verdad? Al momento de factorizar, es que ella siguió la recomendación que yo le di. Fíjense ese detalle. X queda 1 menos 3x, la factorización. 1 menos 3x, yo le había puesto x menos 3. Es 1 menos 3. 1 menos 3x aquí, ¿eh?
aquí. X, vamos a hacerlo aquí paralelo a un extremo, ¿no? 1 menos 3x, según el factor común, ¿verdad? Porque si yo multiplico x por 1 es x y x por x, allí saldría x al cuadrado. Entonces fue un error de dedo el haberles dicho que era x menos 3. Es 1 menos 3. ¿Qué estaría el profe pensando en ese momento? La quincena. Bien. De manera que los puntos críticos serían x igual a 0. Y acá va a ser distinto, va a ser menos 3x menos 1. Y aquí va a ser menos 1 entre menos 3. O sea que va a ser x igual a 1/3. 0.33. Y x igual a 0. Y entonces nuestra recta numérica cambiaría. Vamos a borrar esta parte de acá porque obviamente el 1 pertenece al intervalo de la izquierda, por eso seguía dando negativo. Y era la factorización que le habíamos puesto x menos 3 en vez de 1 menos 3. No es lo mismo, decía un profe ahí de zoología, decía, no es lo mismo maniobrar que obrar maní, decía él. Bien, sería aquí. Vamos a poner los puntos críticos. 0 y 1/3. Vamos a hacerlo grandecito porque 1/3 está muy cerca de 0. Entonces aquí vamos a poner 0. 1, 2, 3. Aquí que sea 1. Y acá menos 1. Entonces 1/3, ¿verdad? Porque nuestro punto crítico es 1/3. Y sería 1/3, 2/3 y 3/3. 3 entre 3 es 1. Pero ahí el que nos interesa es el 1/3. Entonces nuestros puntos críticos serían 0 y 1/3. Así que los posibles intervalos de solución de menos infinito hasta 0, de 0 a 1/3 y de 1/3 en adelante. Ahí está la clave del asunto, ¿eh? Nuestro intervalo de solución es pequeñito, de 0 a 1/3. Entonces vamos a demostrarlo. Nuestra desigualdad es x menos 3x al cuadrado. X menos 3x al cuadrado mayor o igual a 0. Le vamos a reemplazar antes de 0. Y vamos a poner un x igual a menos 1. Sabemos que es menos 1 menos 3 por menos 1 al cuadrado. Menos 1, menos 3 por 1, menos 3, menos 4. Entonces da negativo. Ahora, entre 0 y 1/3, vamos a elegir un decimal pequeño, porque 1/3 es 0.33. Entonces vamos a elegir aquí x igual a 0.1 para que salga el signo real que va entre 0 y 1/3. 0.1. Entonces sería menos 1 menos, perdón, sería 0.1 menos 3 por 0.1 al cuadrado. 0.1, 0.1 al cuadrado sería 1 por 1. 0.1 al cuadrado. 0.01 por 3. Vamos a poner 3, 0.01. 0.1, 0.03. 0.03. Ah, entonces menos 0.1 menos 0.3. Ahí no, lo que nos interesa es el signo, dio 0.07, pero es positivo porque el mayor es 0.1.
Ahora sí, ¿eh? Ahora sí salió el positivo. Del otro lado, obviamente, va a salir un negativo, porque si yo elijo 1, que está más cerquita, sería x, o sea, 1 menos 3 por 1 al cuadrado. Uno menos 3 sería menos 2. Ahora sí, en efecto, positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces nuestra desigualdad dice que es mayor o igual a 0. O sea que sería todo lo que dio positivo, solamente un intervalo dio positivo, que fue de 0 a 1/3. Así que nuestra solución sería de 0 a 1/3. Y en notación de conjunto sería x elemento de los números reales, tal que la solución encerrada, 0 menor o igual a x, menor o igual a 1/3. Ahí está. El error principal fue que yo le había mencionado a la compañera que ahí había que trabajar con x menos 3, pero no era x menos 3, era 1 menos 3. Suena igual, pero no es lo mismo. Parecido, pero no es lo mismo. Bien, vamos a proponerle otro de esos mismos que se ven como medio picantoso, el 5. Vamos a ponerlo aquí a un lado para que se note un poco el proceso anterior. Ahí está, ese va a ser el último porque bueno, ya son las 9:12. Vamos a ver ese pues. Bien, para ir a lo seguro, ¿no? Ahí la factorización, vamos a aclararla, debe ser x. Y allí va a quedar, aquí sí va a quedar el menos x al inicio, más 5, ¿eh? Que me confundí ahí en el anterior. B de x menos 3, 1 menos 3, no es lo mismo. Bien, allí serían los puntos críticos, x igual a 0. Y acá va a ser menos x más 5 igual a 0, menos x igual a menos 5, x igual a 5. Ahí hay más espacio, ¿no? Entre 0 y 5. X, de allí quedaría menos x más 5, factorizando, despejando x0, y el otro sería menos x más 5, despejando sería x igual a 5. Los puntos críticos, 0 y 5 positivo.
Muy bien, tengo entonces la solución enviada por la compañera Sur. Excelente. La compañera le hizo ahí un harakiri, una macumbería matemática allí para transformar un signo de orden y es válido, está bien, está perfecto. ¿Cómo así? Ella factorizó por menos x. Bien. De allí quedaría dentro del paréntesis x menos 5 menor a 0. Multiplicó todo por menos 1, entonces quedó x positiva, x menos 5 y cambió el signo mayor a 0. Menor a 0, mayor a 0. Perfecto. Los puntos críticos 0 y 5 de igual manera. Entonces, al momento de reemplazar, si utiliza un número antes de 0, por decir el menos 2, sería menos 2 al cuadrado más 5 por menos 2. Eso sería menos 4 menos 10 menos 14, o sea, dio negativo. En efecto, nuestra desigualdad aquí en un inicio es menor a 0, así que cumple con la solución de menos infinito hasta 0 y el otro va a dar positivo y después de 5 va a dar negativo, que es lo que se quiere porque acá la desigualdad es menor a 0 desde un inicio, ¿verdad? Entonces uno reemplaza en el inicio. Después de 5 uno puede reemplazar el 6, ahí daría 6 por 6, 36, menos 36, más 30 da menos 6 es menor a 0. Así que esa sería la solución correcta. Muy bien, excelente ahí de la compañera. Entonces, como les había mencionado, hasta allí sería pues hasta donde lográramos explicar en el día de hoy lo que es el tema de desigualdades. Recuerden que esta práctica número 8 no hay que entregarla porque, bueno, ya vienen los exámenes y para evitar que el alumno esté preocupado en mi materia en entregar una tarea en periodo de exámenes, más preocupado en entregar que en aprender, entonces lo dejo a discreción, ¿no? Para que el alumno, si quiere practicarlos todos, si quiere practicar uno, si con los apuntes le basta, como sea, ¿verdad? Entonces, solamente hasta allí, hasta donde llegamos a desigualdades cuadráticas, el examen, entonces ya les mencioné que será el día lunes 26 de julio de 8 a.m. a 10 a.m. De repente puedo darle un poquito más de tiempo, pero en la plataforma va a estar reflejado de 8 a 10 y lo que puedo hacer es permitir la entrega un tiempo después de las 10, ¿no? En la misma plataforma. Suponiendo que funcione ese día, ¿no? Porque la plataforma, por experiencia, he notado que en tiempo de exámenes semestrales se vuelve un 8. Ahí estaría la opción de WhatsApp, ¿no? Que me la puedan enviar por WhatsApp. ¿De qué será? De la práctica 4 en adelante, o sea, lo que es factorización hasta lo que es desigualdades. Práctica 8 en adelante. Vamos a tratar de que sea posible, que sea manejable en ese tiempo, ¿no? Igual tengo que ver ahí que salgan los 100 puntos del examen semestral. Bien, entonces les agradezco enormemente su atención, su participación. Si Dios permite, ¿verdad? Que vuelva yo a verlos en clase, ya sea en cálculo diferencial. Si no, pues solo espero pues que les vaya muy bien. Recuerden que cada profesor con su librito. Esperemos pues todo salga bien de aquí en adelante. Que usted alcance muchos sueños, muchas metas, muchos éxitos. Quiero resaltar también la participación enorme de lo que ha sido las compañeras Bianca, Rosario, Yanesi, el compañero Pedro, que ha estado también participando en clases anteriores, Rodolfo. Si hay alguien por ahí que se me escapa, me disculpan si en algún momento yo dije algo o mencioné algo que hiriera su susceptibilidad o que los haya hecho sentir mal, me disculpan, porque a veces uno dice algo y no repara, ¿no? Lo que dice. Les pido disculpas si en algún momento los hice sentir mal con algún comentario. Solo me queda restar de desearles éxito, ¿no? En todas sus asignaturas y ánimo, jóvenes, que ustedes son personas vencedoras y Dios primero van a lograr pues ese título tan anhelado y alcanzar muchas metas más, muchos objetivos más. Entonces nos vemos
En una próxima, el día jueves, le envío el examen parcial y hasta el lunes 26 el semestral y culminamos el curso de matemáticas. Muchas gracias a todos. Gracias, profe. Hasta luego. Bendiciones. Hasta luego, profe. Bendiciones. Cuídese. Gracias, profe. Hasta luego. Bien, nos vemos. Hasta luego, profe. Nos vemos en las cómicas por ahí.